Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Lo habíamos anunciado, lo pudieron ver ya en el plano general. Está con nosotros la doctora Mónica Perdomo Pérez, quien vino especialmente de Colombia de visita a la región de la Araucanía. Bienvenida, Mónica, la vamos a presentar enseguida. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, nosotros felices de tener a Mónica y contarles un poquito a todos quienes nos ven en sus casas que Mónica Perdomo Pérez es profesora e investigadora universitaria en el Departamento de Psicología de la Universidad de Ibagué desde hace una década ya, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid. De paso por la región, invitada por la Universidad Católica de Temuco, la Facultad de Ciencias de la Salud, y también con una amplia trayectoria en investigación respecto al impacto de los desplazamientos forzados, un concepto poco usado por nosotros en Chile, pero que nos gustaría conocer un poquito más. Y partiendo en esta temática, Mónica, ¿cómo define la resiliencia comunitaria en el contexto específico de poblaciones afectadas por conflictos armados, una situación que se vive muy fuertemente, o se ha vivido históricamente en Colombia? Sí, bueno, en Colombia el desplazamiento forzado es algo bastante, desafortunadamente, algo bastante frecuente. Se calcula que cerca de 10 millones de personas dentro del territorio colombiano han tenido que desplazarse, ya sea debido a varias situaciones asociadas con el conflicto armado. Estas cifras, te estoy diciendo que inician en 1985, pero el conflicto armado tiene cerca de 60 años dentro de nuestro país, entonces pues el número seguramente será superior a esa cantidad. Al interior de estos grupos de personas que tienen, por supuesto, una grave afectación en múltiples dimensiones de su vida, podemos imaginar a nivel económico, social, político, de salud, etcétera. Pues encontramos que una herramienta muy efectiva o un recurso que podríamos llegar a promover, a facilitar dentro de los procesos de intervención comunitaria, pues es justamente la resiliencia comunitaria. Esto nos llevó después de un proceso arduo de revisión teórica que principalmente se orientaba a identificar la resiliencia como un recurso individual, pero debido a estos ejercicios que se han venido promoviendo, encontramos que hay un salto también o una apertura hacia lo comunitario. Dentro de esa apertura a lo comunitario, pues encontramos que si bien el componente individual nos habla de cómo una persona individualmente puede hacer frente efectivo a una situación difícil, altamente estresante, y cómo salir en ocasiones favorecido o por lo menos no afectado de manera significativa. Y tratamos de llevar también esta misma idea, pues no fue una terminología que iniciamos nosotros, pero retomamos de otros antecedentes que nos permitió ver el saldo hacia lo social, teniendo en cuenta que la psicología social allí nos da muchos elementos importantes para ello, entre ellos que pues todo ese mundo individual pues está vinculado directamente con nuestras relaciones sociales y con lo que sucede en nuestro contexto. A partir de eso, pues entonces llevamos y nos damos cuenta que la resiliencia comunitaria nos plantea que como comunidad, es decir, como unidad de análisis comunitaria, pues podemos unirnos, podemos integrarnos y generar procesos significativos que nos permitan ser más fuertes o estar mucho más preparados para afrontar de manera asertiva una situación difícil, altamente estresante, y a su vez pues poder seguir enfrentando otras situaciones o salir favorecido o desarrollar algún tipo de competencia o capacidad. En perspectiva general, cuando plantea Mónica que son 10 millones de personas desplazadas, es un volumen enorme, es la población de un país pequeño que se está moviendo en los últimos 40 años, según lo que está comentando, y muchos de ellos con un impacto psicológico muy fuerte, muy violento desde el punto de vista emocional. ¿Cuáles consideras que son las consecuencias psicológicas más graves y persistentes de estos desplazamientos forzados en las comunidades que le ha correspondido estudiar en esta historia? Sí, bueno,
en términos de salud mental y comprendiendo la salud mental desde una perspectiva mucho más amplia, pues nos encontramos que hay múltiples afectaciones. Una de las que más hemos estudiado es el trauma psicosocial. El trauma psicosocial es un término que surge por Martín Baró, uno de los principales exponentes de estas nuevas miradas también de cómo leer los fenómenos sociales, y plantea que el trauma psicosocial se considera como la ruptura de las relaciones sociales que nos brindan apoyo, la creación de unas ideas, por supuesto, y de unos afectos negativos hacia quien a lo mejor nos generó este daño, y esto de alguna u otra forma pues genera una ruptura también en la confianza, en la percepción de apoyo y por supuesto en el bienestar que todos esos recursos generan en mi vida. Se proyecta que cerca del 90-85% de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado y en este caso desplazadas forzosamente pueden estar generando o presentan este tipo de afectaciones. No es una afectación que encontremos dentro del DSM-5, que es como el lugar en donde encontramos todos los criterios diagnósticos para diagnosticar una enfermedad mental, pero sí es una afectación social, que está directamente relacionado en cómo tú te percibes dentro de los contextos, qué tanto apoyo, qué tanta tranquilidad tienes al momento de relacionarte o al momento de restablecerte después de haber sido desplazado. Entonces, eso es sencillamente que nos demos cuenta que, por ejemplo, te desplazaste porque te amenazaron tu vida en el lugar donde vivías, y entonces llegas a un lugar en donde tú no sabes si hay alguien que puede decir que estás ahí o sientes la confianza de volver a depositar tu confianza en tu vecino, porque ese vecino en tu historia te mostró que fue quien te acusó frente a un grupo armado. Bueno, hay muchas cosas también muy individuales de cada una de las experiencias de vida que complejizan cada vez más el asunto. Y en este sentido, en su experiencia también, Mónica, ¿qué recursos o estrategias de intervención psicosocial han demostrado ser más efectivos en este caso para apoyar a las víctimas del conflicto, considerando además el volumen que plantea de un 80-90% de personas que son afectadas de una u otra manera en este sentido? Sí, bueno, dentro de los sistemas de atención, el sistema integral de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia, pues nos encontramos que allí se presenta una caja de herramientas muy amplia y también la posibilidad de diferenciar la necesidad de la víctima o de la persona que en este caso se ha visto afectada por el conflicto armado. Y es que podemos encontrar personas que a lo mejor requieran una atención seria y muy intensa a nivel psicológico y psiquiátrico. Entonces allí hay una intervención médica, asistencial, etcétera. Podemos encontrar otra capa de las personas que se vinculan a este tipo de programas, en donde encontramos que se necesita pues una atención directamente a sintomatologías asociadas con estrés postraumático y pues que también necesitan allí una intervención de tipo más clínico. Y encontramos el gran grupo, que son las personas que no presentan estas condiciones médicas ni clínicas, pero que igual necesitan ayuda o apoyo. En este gran grupo, pues nos encontramos con estrategias de la intervención psicosocial que permiten, pues uno, leer los fenómenos de una forma mucho más holística, desde los modelos sistémicos, en este caso desde el modelo ecológico, y estos programas tienen una perspectiva transversal asociada con la intervención psicosocial. Entonces allí ya nos plantean, estos son transformaciones por lo menos paradigmáticas importantes para nuestra área, pues porque están observando también a las personas como un ser que no únicamente puede tener una afectación médica o clínica, sino que también es validado y se ve como pertinente e importante que los efectos a nivel social se atiendan. Allí pueden realizarse ejercicios de trabajo grupal o colectivo por medio de grupos de apoyo. También en mi experiencia hemos trabajado con intervenciones de corte comunitario, en donde hemos propiciado pues, que a través de la
de la formulación de proyectos comunitarios se incentiven otros procesos, como que ese es el medio, y lo que hacemos es que esos espacios de vinculación colectiva pues incremente pues la confianza, genere una red de apoyo, aumente el sentido de comunidad, aumente los niveles de bienestar, tanto psicológico, social y subjetivo, porque pues percibo también nuevamente mi aporte en la sociedad y también empiezo a generar unas competencias asociadas con la mediación de problemas, liderazgo, bueno, etc. Finalmente, en eso que plantea Mónica está un poco la aplicación de los resultados que obtiene de sus investigaciones, ¿no? Un poco el entender la problemática para poder buscar soluciones que sean de impacto, efectivas. En ese sentido, ¿de qué manera cree que estos hallazgos también podrían informar o mejorar las políticas públicas, en este caso, para la reparación y también la reconstrucción de este tejido social que ha sido tan impactado y tan herido, dañado? Bueno, pues lo que planteas es muy interesante justo porque se articula con el momento actual de la investigación que estamos realizando. Ahora mismo estamos trabajando con hombres y mujeres firmantes de paz, que son personas que se encontraban, que son excombatientes de las FARC, en este caso, que es con quien el país en este momento tiene su acuerdo de paz. Y que se encuentran en estos procesos de justicia transicional con ese enfoque restaurativo. En esos procesos nos hemos dado cuenta que uno de los elementos más importantes ahora mismo, por supuesto todos los otros son necesarios, pero el tener estos diálogos improbables entre las personas que han sido víctimas y también los firmantes o comparecientes de paz, pues viene siendo como la apuesta muy necesaria para poder facilitar una verdadera reintegración social. Nuestro país actualmente necesita procesos de reintegración que nos permitan afianzar los lazos comunitarios y que nos permitan vivir en una convivencia pacífica. Sin pensar que nuestra perspectiva es una paz negativa, que es como esa ausencia de conflicto, sino que podamos gestionar y aprender también a través del conflicto, podamos manejarlo. Eso es algo que por lo menos socialmente o culturalmente se nos restringe la posibilidad de atender el conflicto y poderlo gestionar. No, disculpa, sí, adelante. Iba a decir, en términos de las políticas, allí tanto las acciones de atención y de intervención comunitaria que te narraba al inicio, como esta otra apuesta de reintegración social son mecanismos que están reglamentados y que tienen lineamientos legales que les respaldan. Sin embargo, su aplicación o su implementación pues tiene unos desafíos. Tiene desafíos económicos, pero tiene desafíos también sociales. Estos proyectos de alguna u otra forma buscan generar evidencia para que cada vez más esos retos puedan tener un respaldo también de las universidades en cuanto a que estamos trabajando en el tema, pero también estamos buscando formas de dar solución, muy entre comillas, o por lo menos de aportar a esa construcción de paz. Y ahí es importante también, por lo que uno puede leer entre líneas, el rol formativo, ¿no? La educación, la formación ciudadana. ¿Qué rol juega ahí en la construcción de la paz y también la recuperación de estas comunidades post-conflicto? Sí, bueno, en los proyectos nosotros siempre tenemos participación de nuestros estudiantes, ya sea a través de trabajos de grado o trabajos de la misma especialización, de los posgrados que tiene la universidad, etc. Pero hay otra apuesta institucional que se refiere al semestre de Paz y Región. Nosotros dentro de la universidad tenemos un semestre que es obligatorio a todos nuestros estudiantes de pregrado, en donde deben ir y vivir en uno de los municipios del Tolima, que es mi departamento, y allí apoyar los procesos que se estén dando, ya sea en el hospital, la alcaldía, una organización, un colegio, dependiendo de los convenios que hayamos hecho. Y de forma transversal, este semestre, que no es una práctica académica, sino es un proceso más de integración interdisciplinaria a las necesidades de un contexto, pues tiene de manera transversalizada el aporte a las competencias ciudadanas con la construcción de paz allí implícito. Entonces vemos que al final de los semestres los estudiantes pues
tienen esa perspectiva mucho más impregnada dentro de su ADN universitario, pero también en su compromiso como ciudadano y como profesional, porque ese es el semestre previo a su graduación. Es importante, es una especie de práctica in situ respecto a sus áreas de expertise o de formación. Sí, si bien no es un ejercicio necesariamente disciplinar, en muchas ocasiones ocurre, pero lo que busca es justamente eso, que haya un trabajo localizado, territorializado, que se asocie directamente con lo que sabe el estudiante, que es mucho, es un casi profesional, claro. Pero también que pueda reconocer esos otros saberes que dentro de las comunidades ya están. Entonces también promueve esas metodologías participativas. ¿Y ahí qué rol tiene o cómo abordan el trabajo colaborativo con otras disciplinas? Por ejemplo, Derecho, también Ciencias Sociales, porque finalmente esta es una mirada, o requiere, y por favor corríjame Mónica, una mirada holística, ¿no? Por supuesto desde todos los ángulos respecto al impacto que esto tiene. Completamente de acuerdo. El programa tiene dentro de sus mecanismos de implementación que los estudiantes tengan equipos de trabajo en los municipios, y esos equipos de trabajo están necesariamente consolidados con diferentes disciplinas. Entonces, dentro de los equipos de estudiantes están organizados por distintas disciplinas allí trabajando en conjunto, y también en las organizaciones que les reciben. Desde su formación, usted con una formación en Europa, ¿cierto?, en España, y completó ahí su doctorado, ¿qué diferencias clave considera o puede observar entre los enfoques europeos y latinoamericanos en esta psicología social aplicada a estos contextos de conflicto, que no son ajenos, por cierto, allá? Claro, desde la perspectiva europea, pues allí encontramos unas bases significativas, muy importantes, que vale la pena reconocer desde toda esta mirada muy clásica de la psicología social, pero actualmente Latinoamérica ha generado y tiene un potencial en la generación de conocimiento en el área impresionante. La investigación acción participativa es ejemplo de ello, pero también todas las perspectivas asociadas con las epistemologías del sur, en donde cada vez más estos paradigmas desde esta mirada crítica logran poner sobre la mesa también otros saberes, otros conocimientos, otros actores, otras esferas del conocimiento que dentro de nuestra sociedad está, y revitalizar a la academia con ellas. Entonces ha sido como un trabajo también de encontrarnos con que las comunidades indígenas, pero también de personas que han tenido experiencias traumáticas, como les narraba hace un momento las personas desplazadas, pues en ese ejercicio de intervención logramos aprender muchas cosas, y desde esas miradas críticas pues encontramos que eso tiene mucho sentido. Entonces, para hacértelo breve, Latinoamérica ha venido generando toda una línea paradigmática de trabajo crítico, de trabajo participativo, de construcción social, que facilita que los trabajos de intervención cada vez sean más contextualizados, sean más reales, sean más conectados con necesidades reales del territorio, pero a su vez que tengan un aporte cada vez más significativo, que sean pertinentes, que hagamos investigación con acción y con participación de una forma cada vez más territorializada. Bueno, y en ese contexto llega Mónica invitada a nuestro país, a nuestra región de la Araucanía, a participar del seminario Experiencias de intervención psicosocial en salud mental, perspectivas desde Chile y Colombia. Usted comentaba y ya nos ha adelantado un poquito que efectivamente esta investigación tiene que tener pertinencia territorial y todo. ¿Qué comparativas podríamos hacer en esta lógica también Chile-Colombia? Sobre las experiencias de intervención. Bueno, pues esta tarde precisamente vamos a enterarnos de muchas de ellas. Creo que compartimos desde lo metodológico muchos elementos que cada vez nos pueden hacer más cercanos. Desde las problemáticas sociales creo que también podríamos reconsiderar todos los elementos migratorios que se están dando, si bien no los he incluido dentro de mis procesos de investigación. La intervención psicosocial sí está haciendo un trabajo muy importante tanto en Colombia como en Chile con las personas que son migrantes, que tienen también allí todo un fenómeno psicosocial que afecta su cotidianidad y su salud mental.
También la gestión de los conflictos, creo que también conflictos distintos, pero conflictos que se dan entre grupos, con grupos indígenas, pero también con grupos armados, pues no es lo mismo, pero nos encontramos que sí hay unas consecuencias muy significativas, muy relacionadas, idiosincrásicas que podríamos encontrar allí afinidad. La idea es cada vez más unirnos entre las dos universidades, claro, y encontrar esos caminos conjuntos. Y en esta lógica de unión también, Mónica, entiendo que ustedes están trabajando en un preconvenio también. Me imagino, cuéntenos un poquito más acerca de eso para abordar estos escenarios y también compartir experiencias, conocimientos y todo aquello, ¿no? Sí, actualmente la Universidad de Ibagué, la Universidad Católica de Temuco, tiene un convenio marco que ha venido articulando múltiples acciones con diferentes departamentos de la universidad. Ya a inicio de año vino un grupo de administrativos para aprender y poder fortalecer el ejercicio de internacionalización de la educación. Hace poco vino un profesor de Derecho, también el profesor Alexander Cruz. Bueno, ahora vengo yo y próximamente vamos a recibir un doctorando de la maestría de gestión en la universidad. Adicionalmente, desde los dos posgrados, el posgrado que represento yo, que es la coordinación en la especialización en intervención psicosocial, y la maestría en intervención psicosocial de salud mental que tiene la Universidad de Temuco, pues estamos gestionando un convenio específico para que podamos generar cada vez más acciones focalizadas a la intervención psicosocial, pero también con miras a una mayor proyección internacional de los dos posgrados. Sin duda, un trabajo y una experiencia muy valiosas que seguramente van a valorar muchísimo quienes estén escuchando también su participación en este encuentro. Queremos agradecerle, Mónica, por el tiempo, por la disposición y también por esta manera de ponernos en antecedentes sobre un tema tan contingente e importante para Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación y a la universidad por este espacio. Bueno, nosotros con esta interesante conversación estamos ya cerrando el programa del día de hoy. Agradecemos nuevamente a la doctora Mónica Perdomo, investigadora de la Universidad de Ibagué, quien gentilmente vino a conversar con nosotros. Cerramos el Pauta Informativa del día de hoy agradeciendo siempre su preferencia e invitándoles a que se queden en nuestra programación 24/7 a través de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien.